Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de las Américas. Es un placer compartir en esta mañana la palabra. Estamos a vísperas de celebrar una fecha especial, la fecha más importante, considero yo, para la humanidad entera. ¿Cómo no recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Ese acontecimiento que trasciende los tiempos y que nos invita a cada uno de nosotros a mirarnos interiormente, a saber qué es lo que ha hecho Jesucristo al venir aquí a la tierra en estos tiempos a nuestras vidas, ¿sí? La predicación de hoy se denomina la provisión de Dios en esta Navidad, y quiero invitarle a ir al libro de Isaías. Yo digo que es el libro de las profecías, aunque hay otros profetas mayores y menores también, pero Isaías me encanta por el contenido de la palabra profunda que tiene, ¿no? Un poco difícil entenderla en algún momento, pero quiero que vaya por favor a Isaías capítulo 7, versículo 14 en primera instancia, y luego vamos a leer Isaías 25, capítulo 6. La palabra del Señor en Isaías 7:14 menciona: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel. Isaías 25, capítulo 6 declara la palabra: en este monte hará Jehová de los ejércitos para todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos de purificación. Dos profecías que declara Isaías en un momento determinado, pero dos profecías, la una que ha tenido ya un cumplimiento sobre la tierra, ¿no? Y es la profecía de Isaías 7:14. El Señor mismo nos dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel. Hermanos queridos, esta porción de las Escrituras nos invita a mucha reflexión a cada uno de nosotros y a entender que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Y esta promesa de enviar a Jesucristo aquí en la tierra ha tenido propósito en nuestra vida, ha tenido una razón de ser en nuestros corazones, porque usted y yo nunca podríamos lograr lo que la venida de Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Ha cambiado nuestra perspectiva, porque no vivimos para este momento, vivimos por la eternidad. Y todo lo que hacemos en esta tierra tiene un enfoque por la eternidad. La palabra dice que seríamos los más tontos de los tontos si no tuviéramos una promesa de que el creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos puede llevar a una vida más por la eternidad, más bien. Ahora, cuando el profeta Isaías hace esta declaración, nos da esta profecía que el Señor nos dará luz, que la Virgen dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, nos está invitando a cada uno a vivir en esa confianza, en esa seguridad. Cuando nosotros sabemos qué significa Emmanuel, que tiene que ver con Dios, con nosotros, sabemos que Él está a nuestro favor. Que cualquiera que sean las circunstancias que enfrentemos a lo largo de nuestra vida, Él va a estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros cuando nos sintamos solos, cuando el tiempo se vea difícil, cuando las circunstancias no estén tan alegres, ¿no? Cuando estemos enfrentando penas en nuestra vida, cuando la muerte nos visita, ¿no? Cuando las circunstancias difíciles tenemos que asumir, Dios está con nosotros. Emmanuel está con nosotros cada día de nuestra vida. Y la gracia de Jesús podemos vivirla cada día con esperanza, cada día confiando en que Dios cumple fielmente todas y cada una de las promesas. Una promesa cumplida para cada uno de nosotros. Una promesa que puede ser tan real en nuestra vida si nosotros lo hemos aceptado a Él como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Aunque el Señor no hace acepción de personas, sin embargo, esto es tan personal. Yo decido.
Someto mi libre albedrío al Señor y digo, sí, Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida. Yo quiero que tú seas el motivo de mi vida. Yo quiero que tú vengas a vivir en mi corazón y a darme propósito eterno, porque los propósitos terrenales los hacemos nosotros, pero los propósitos eternos es Dios quien nos da a nuestra vida. Pero pronto nos encontramos con Isaías capítulo 25, donde el profeta Isaías está describiendo una visión maravillosa, yo diría. Una profecía que todavía no se ha cumplido en nuestras vidas, no se ha cumplido en la humanidad. Pero, ¿qué está describiendo esta profecía? Está describiendo justamente los últimos tiempos. La profecía habla de que en este monte, en el monte de Sión, donde es la morada de Dios mismo, está planeando una fiesta maravillosa, una fiesta donde todos están invitados a participar, donde cada uno está invitado a ser parte de esta fiesta maravillosa. Me quedé, mientras estuve revisando el capítulo 25 del libro de Isaías, me encontré en el versículo 1 con esta porción que dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, planes formados desde tiempos antiguos, fieles y seguros. Yo decía, Diego hoy me hizo recordar a mi papi, porque fue uno de los primeros coritos que nosotros aprendimos cuando éramos niños. Y aunque yo lo había leído en los Salmos, no recuerdo haberlo leído en Isaías. Y me impactó de mirar, porque allí se revela justamente ese espacio en que el hombre tiene esa comunión con el Señor, levantando y dando gloria a Dios. Pero posteriormente, en este mismo capítulo 25, nos lleva a esta gran visión del estudio de los tiempos, donde nos encontramos justamente con este banquete divino. Nos encontramos con esta simbolización de esta salvación y de este banquete que está dispuesto para cada uno de nosotros. Será el tiempo de la liberación, será el tiempo final. Hermanos, y aquí hay una reflexión que necesitamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque es necesario cuidar esta salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor. Dice la palabra, ¿no es cierto? Yo no creo en el salvo siempre salvo. No, la palabra nos invita a cuidar esta salvación con temor y temblor cada día de nuestra vida. Ahora yo quisiera llevarle a usted a pensar, ¿estamos a punto de cerrar un año? ¿Estamos a punto de comenzar otro año? ¿Cómo termina este año en su vida? ¿Cómo estamos terminando este 2024 en nuestras vidas? ¿Con esperanzas de Isaías 25? ¿Ha tomado esta profecía cumplida ya para su vida y ha hecho del Señor su Señor, el Señor de su vida? Porque sin lo uno, usted no puede obtener lo otro. Sin haber recibido esta profecía cumplida del nacimiento de Jesús, de llegar aquí en la tierra, de cumplir su propósito aquí en la tierra, ¿sabe qué? No es posible servirnos de estos banquetes que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Necesitamos determinar cómo estamos en esa relación con Dios. Necesitamos determinar cómo estamos en esa intimidad con Dios para poder disfrutar de este banquete que no tiene límites, de este banquete que Dios nos ha ofrecido. Esta profecía no se cumple, pero llegará el día de su cumplimiento. Llegará el momento donde usted y yo podremos sentarnos en esa linda mesa y poder disfrutar de esa comida deliciosa que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Porque en este monte hará Jehová de los ejércitos para todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Sabe qué estoy mirando? A un Dios generoso,
a un Dios generoso en todo, hermanos, que nos ofrece una provisión, pero también nos hace una invitación a todos, universal, diría yo, a toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, reafirma esto y dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos queridos, esto no fuera posible. Llegar a este cumplimiento de esta segunda profecía no sería posible si no hubiera nuestro Padre Dios determinado enviar a Jesús a la tierra para poder disfrutar cada uno de nosotros de estos manjares ofrecidos en Isaías capítulo 25. Quiero ofrecerle 3 principios, 3 verdades fundamentales que esta pequeña porción de las Escrituras nos otorgan, nos regalan para vivirla en nuestra vida. En primer lugar, lo que se evidencia aquí es la generosidad de Dios. La generosidad. Dice, les ofreceré un banquete de manjares suculentos y vinos refinados. Nos refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Nos refleja a un Dios generoso, a un Dios de abundancia. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra nos asegura, mi Dios pues, me gusta eso, mi Dios pues suplirá todo aquello que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, ¿dice su habilidad? ¿Dice su buen trabajo? No. Mi Dios, porque todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen un origen, vienen de Dios para bendecir a sus hijos, para darnos mejores tiempos a sus hijos. Entonces es mi Dios, pues su Dios, que es el mismo, quien suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, esto no solamente tiene que ver con nuestras necesidades materiales, pero ¿qué tal aquellas necesidades del alma, no es cierto? Aquellas necesidades del corazón, aquellos vacíos, aquellas cosas que usted sabe, donde necesita usted la intervención del Señor y dice, yo voy a suplir todo eso. Yo estoy dispuesto a suplir conforme a las riquezas de Jesucristo. Él es rico en todo y ha venido para enriquecer nuestras vidas. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice algo maravillosamente interesante sobre Dios. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos, ¿verdad? La bondad y la generosidad no está limitado. No está condicionado de ninguna manera, no está dirigida únicamente para las buenas gentes, ¿no? O para las que seguimos el camino del Señor. ¿Qué quiere el Señor con esto? ¿Sabe qué? Atraernos. Siempre el corazón de Dios será atraernos. Porque Dios es un Dios generoso, todavía está esperando por algunos de nosotros, todavía está queriendo que volvamos a Él, algunos de nosotros que todavía no hemos tomado esta decisión. Hermanos queridos, Él murió en la cruz por la humanidad, para darnos esta oportunidad a usted y a mí, de aceptar este regalo maravilloso de ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el que quiere... Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. ¿Por qué nos ha dado esta provisión de Jesucristo? Porque Él lo trajo aquí a la tierra. Entender el propósito, hermanos, de por qué y el para qué es muy importante. Es muy importante. Justamente para darnos esta vida buena, un Dios completamente generoso.
Pero también en esta provisión generosa de Dios, Él nos da esperanza, Él nos da paz, Él nos da gozo. En los tiempos de angustia se presenta como nuestro alimento. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35, la declaración del propio Señor Jesús. Y dice, yo soy el pan de vida. Mi esposo predicó hace unos días acerca de eso. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Asimismo, el Salmos 23:5 nos dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todo lo que necesitamos, hermanos, toda la provisión de Dios está disponible. El asunto es que no conocemos la palabra. El asunto es que no escudriñamos las Escrituras. Entonces no podemos empoderarnos de este rema para nuestra vida en las diferentes circunstancias. Y por eso vagamos con nuestra cabecita y en nuestras angustias y desesperanzas. Sin embargo, tenemos un Dios todopoderoso, generoso, maravillosamente generoso, que está dispuesto y que ha dispuesto a entregarnos todo a favor de nuestra vida. Hay una ilustración, o yo lo uso como ilustración, esta historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Circunstancias complicadas, mucha murmuración, mucho comentario. Mejor estábamos en Egipto. Allí comíamos y no había restricción de nada. Y el Señor, mostrando su carácter una vez más, envió maná del cielo. ¿Para qué? Para alimentar a sus hijos. Es un acto de milagro anticipado, hermanos, ¿de qué? De ese banquete principal, de ese banquete que tendremos un día con Él y que nos ofrece Dios a través de Cristo Jesús. Igual que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿no es cierto? Mostró que hay suficiente provisión para cada uno de nosotros en todo tiempo. La segunda verdad que está escrita en esta porción de las Escrituras es que esta es una invitación universal, sin acepción de persona. Isaías 25:6 enfatiza que el banquete es para todos los pueblos. Todos, hermanos. Esto refleja ¿qué? El carácter inclusivo, diría yo, del Evangelio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos entonces, la palabra nos describe una multitud, hermanos queridos, que nadie podía contar, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, delante del trono de Dios. Esto nos muestra este plan de salvación, ¿verdad? Que este llamado es para toda la humanidad. La lista de invitados que el Señor ha hecho no tiene límites, incluye a todos nosotros. Pero también voy a enseñarle algo. Aquí hay un llamado a la acción. Aquí hay un llamado importante para cada uno de nosotros, porque como iglesia, hermanos, como siervos de Dios, debemos también salir a invitar a otros a que vengan y puedan tener este encuentro personal con Cristo Jesús. No hemos recibido este regalo tan grande para quedarnos guardado. No hemos recibido este regalo maravilloso para que esté en nosotros nomás. Necesitamos declararlo, necesitamos compartir con otros, porque entonces en ellos se cumplirá la profecía de Isaías 25. Porque sin lo uno, usted no tendrá lo otro en su vida, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo está preguntando, ¿cómo creerán en alguien de quien no han oído? Usted y yo somos la respuesta, ¿verdad? Usted y yo. Hermanos, ¿qué propósito tiene la Navidad si es que no mostramos a Cristo Jesús?
¿Qué propósito tendrá la llegada y el nacimiento de Jesucristo hace más de 2000 años si es que nosotros no estamos mostrando a Él? Lamentablemente la sociedad se pierde entre regalos y comidas. Pero la Navidad es Cristo vivo, nacido de la Virgen, que ha venido para darnos una razón y un propósito eterno a nuestras vidas. Esa llegada tiene propósito también interno en nuestro corazón, de vivir en verdad, de vivir en sabiduría, de vivir sin lastre interno, de vivir en perdón, de vivir en compasión, de vivir en misericordia, de vivir en generosidad, de vivir, hermanos, sin falta de perdón en el corazón, arreglando los asuntos pendientes que hay en nuestra vida. Siempre decimos esto, es que algo tiene que ir cambiando en nuestra vida. Algo tiene que ir mejorando en nuestro caminar. Porque hay que ser espejos también, ¿no es cierto? Hay que ser espejos, hermanos queridos. Y eso significa morirnos a nuestras propias razones, a nuestros propios argumentos, para que Cristo sea formado en nosotros y para dar una evidencia real de que Él vive. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 20 dice, se nos dice que somos embajadores, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, llevando ¿qué? Este mensaje de reconciliación al mundo. Entonces, la segunda responsabilidad, verdad, que está descrito en esta porción, es que la invitación a otros es nuestra responsabilidad. Esto me hizo recordar al libro de Judas, ¿no? Cuando habla de aquellos que se están perdiendo, cuando habla de aquellos que están enrumbándose, agárralos, dice, yo tengo la idea en mi cabeza, como debemos, más allá de los pelos, hermanos, pero tenemos que sacarlos de donde están, tenemos que rescatarlos, tenemos que cumplir esa labor que Dios nos ha llamado a hacerlo en favor de. Entonces, la Navidad tiene propósito, ¿no es cierto? Entonces, valió la pena que Cristo Jesús venga a la tierra. Estamos llamados a ser estos embajadores y comunicarlo a toda la humanidad. Porque, como les dije, la lista de invitados no tiene límites, incluye a todos. En tercer lugar, usted tiene que anhelar la profecía completa de Isaías 25:6. Tiene que anhelar el banquete de Dios. Anhele el banquete de Dios para su vida. Y me gusta, ¿sabe qué encontré aquí? Que el menú es variado. ¿Sabe qué más encontré? Que el menú es abundante. Y también encontré que es de la más alta calidad este menú que Dios nos ofrece, y que un día estaremos en esa mesa sentados o delante del trono de Dios. ¿Sabe qué? No para ser juzgados, para recibir las coronas, para recibir lo que hayamos hecho, ¿sí? Para eso estaremos un día delante del trono de Dios. Y eso debe crear expectativa en nuestro corazón y en nuestra vida. Qué rico menú, ¿no? Yo cuando estuve leyendo esto, yo dije, Señor, qué gustos buenos que tú tienes, qué fino que eres, Señor. Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, de vinos purificados. Eso es el corazón de Dios. Está hablando de ofrecernos lo mejor. Quiero que revise conmigo Lucas 14, del 15 al 24. Quizás una parábola un poquito larga, pero el Señor enseñando. Y dice la palabra, oyendo esto,
14, 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena. Y ahí, ¿quién les cuenta la parábola, no? Una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Quiero ponerlo en positivo esto. Hermanos, podríamos tener a nuestra familia siendo parte. Una de mis oraciones cada día de mi vida es que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, tal vez no esté aquí, puedan estar ese día en la mesa. Que ese sea el anhelo de su corazón también. Pero eso requiere testimonio. Eso requiere sacrificio en nuestra carnalidad, porque esta carnalidad a veces no nos deja ser referentes. Eso significa despojarnos de lo que nosotros queremos para que Dios sea formado en nuestras vidas. No he visto a mis nietos por parte de mis 2 hijos, pero ¿sabe qué? Ya los he visto en lo espiritual. Ya los he visto. Y por eso oro por ellos, que un día estemos allí. Y no solo por la eternidad, hermanos. Yo les dije en la celebración anterior, oro que sean ratones de iglesia, que les encante estar en la iglesia, servir al Señor, predicar su palabra. Oro por eso, hermanos. Es lo único que tiene sentido en la vida. Porque el ser humano sigue comprando y sigue haciendo un montón de cosas para sí mismo, pero jamás esto llenará el corazón del hombre. Nunca. Siempre estará insatisfecho. Porque todo lo externo, todo lo que hacemos en el aquí y el ahora, hermanos, sin que sirva para otra persona, no vale la pena. No sirve. No sirve, hermanos. Ojalá usted tenga esa pasión por su casa, por sus hijos, por su familia, de involucrarlos en la obra del Señor, que sirvan a Dios. Porque entonces la vida de ellos jamás será improductiva, siempre tendrá propósito. Y un día estaremos allí en esta gran cena, juntamente con el Señor. Jesús está mostrándonos, hermanos queridos, a través de esta parábola, el corazón de él en un inicio, ¿no? A los suyos vino, al pueblo de Israel, y sus suyos no los recibieron. Después nosotros fuimos parte de esto, ¿no? Somos el injerto allí. Y dice su palabra que entonces nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios por haberle aceptado a Él en nuestra vida como nuestro Señor. El banquete de Dios no discrimina, hermanos. Me gustó esto, porque cuando Él mandó a ver a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los bobos, todo lo que quiera, ¿sabe qué? No hace acepción de persona. No hace acepción de persona. Yo me identifiqué con los cojitos. Yo no sé con qué se identificó usted. ¿Sí? A veces cojeamos de algún lado. Otros somos ciegos.
otros somos mudos. Sí, pero sin duda con alguno de esos usted puede identificarse, ¿no? Y por esa debilidad, por esa discapacidad que tenemos, hemos venido a buscar a Jesús y a decirle: aquí estoy, necesito de tu intervención en mi vida. Entonces, más luego que si yo continúo, estaré y estaremos en esa cena, en ese banquete. Mateo capítulo 22, del 1 al 14, un texto un poquito largo, dice la palabra, nos habla acerca de la parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido dispuestos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y fueron llevados y fueron llenas la boda de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Dura palabra, hermanos, dura palabra. También dice el Señor: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el condicionante, hermanos. Ese es el condicionante. No es fácil vivir esta vida cristiana. No es fácil, hermanos. Necesita dependencia. Ver y Sabrina dijo en la administración de la alabanza: a esa libertad que nos ha llamado el Señor significa ser esclavo de Cristo. De no podemos ser libres. Nada más que eso. Necesitamos responder de forma seria a esta invitación que el Señor nos ha hecho para nuestra vida. Porque el corazón de Dios es eso, ¿no? Que estemos con Él. Encontramos una ilustración en Lucas capítulo 15, versículo 31, donde habla la palabra: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, hablando del hijo pródigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el corazón del Padre. Esa es la intención del Padre, siempre que volvamos a Él. Con esta ilustración del hijo pródigo, miramos, porque algunos estamos así, como pródigos, teniendo un banquete en la casa del Padre. A veces andamos como miserables, hermanos, como si no tuviéramos nada. Creo que nos hace falta recordar siempre que somos hijos del Rey, que tenemos herencia con Él, que hay propósito al enviar a su Hijo aquí en la tierra, que la venida de Jesucristo no es regalos, no es una cena, es Cristo en nuestras vidas.
Es Cristo naciendo en nuestro corazón que hace la diferencia en el actuar de nuestra vida diaria. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Y no ha venido para irse o para recordarle solo un momento, ha venido para quedarse con cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, aunque Él ha vuelto a los cielos, sentado a la diestra del Padre, con el propósito de interceder a favor de nosotros cuando usted y yo nos equivocamos, pero también a preparar esa morada eterna. Quiero invitarles a usted en su casa a reflexionar sobre el propósito de la verdadera Navidad, a reconocer que la provisión más grande que Dios nos ha hecho es Jesucristo. Le invito a que pueda compartir de Él en esta Navidad, porque Él es el principal invitado de su mesa, de su casa, de su familia. Un abrazo fuerte para ustedes.